darte las gracias en esta noche, que estamos, Señor, a punto de iniciar la clase del libro de Abdías. Gracias, Padre, por este libro que nos has dejado. Es un libro muy pequeñito, pero con mucho contenido. Ayúdanos, Padre, para que este contenido pueda alcanzar su propósito que tú has puesto, Señor, en estos pasajes, para que puedan tocar nuestros corazones, para poder entender mejor, Señor, el panorama apocalíptico y también para que podamos comprender los principios eternos de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que ya están conectados, Señor, para recibir la clase y para aquellos también que están ya a punto haciendo sus arreglos para conectarse a la clase. Pedimos que tu Santo Espíritu allí en cada una de las casas, los lugares donde están recibiendo la clase, que allí, Señor, tu Santo Espíritu esté tocando los corazones de cada uno de ellos para que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en nuestros corazones. Gracias te damos y en el nombre de Cristo pedimos, Señor, estas cosas. Amén. Bueno, pues estamos listos para comenzar. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior. El libro que estamos estudiando es el libro más pequeño del Antiguo Testamento y se llama Abdías. El libro de Abdías es el libro que nos tiene ocupaditos ahorita y poco a poco vamos a ir entrando en el libro. Ahora nada más hasta este momento juntos solo le hemos dado una leída. Ahora vamos a acercarnos un poco más al pasaje y ya hicimos, la semana pasada hicimos un contexto lejano, un contexto que nos ayuda para establecer como una buena plataforma, como una buena base para poder entender los personajes, cómo interactúan y por qué se portan de esa manera. Creo que todo esto vamos a estar aprendiendo muchísimo. Y el día de hoy vamos a estar entrando ya en lo que es el contexto del mismo libro. Vimos el contexto lejano, ahora vamos a ver el contexto del propio libro. ¿Qué nos dice este libro de sí mismo? Y pues vamos a iniciar la presentación. Y vamos a comenzar justamente con este tema que es el contexto del libro. A veces se vuelve un poco complicado conseguir o obtener el contexto de un libro, pero cuando hablamos de hacer un estudio inductivo, el contexto del libro nos lo da el mismo libro. El mismo libro nos va a dar el contexto que, que el mismo libro quiere que nosotros entendamos. Ahora, ¿por qué es necesario establecer contextos? Es necesario, hermanos, porque como hay una regla que dice que el contexto siempre reina en la interpretación. A veces nosotros entendemos que el contexto es los versículos que preceden y anteceden a un texto. Y es correcto, pero ese es el contexto de un versículo. Cuando estudiamos un libro de la Biblia, aunque sea pequeño, como el caso de Abdías, el contexto del libro no es el libro anterior y el libro posterior, porque no se define así el contexto. El contexto, en este caso, muy raro, tenemos un contexto lejano y un contexto propio del libro. Entonces, el contexto es lo que el mismo libro nos dice de lo que está sucediendo, lo que está pasando. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Así que la primera pregunta que vamos a ir resolviendo es cómo obtener el contexto de un libro inductivamente. Fácil es para muchos el buscar un contexto en la web. Entramos a Google, buscamos cuál es el contexto del libro de Abdías y te va a dar muchas respuestas. Pero lo importante de esto no es el trabajo que otros han hecho, sino lo importante es que tú aprendas a sacar un contexto de un libro, cualquier libro de la Biblia. Y los principios para sacarlo, o la dinámica, o el proceso para obtenerlo, lo vamos a ver precisamente el día de hoy. Y abriremos oportunidad para
hacer preguntas y que si no te queda claro cómo obtener el contexto de un libro, entonces puedes preguntar para ver cómo te apoyamos y que aprendas cómo poder hacerlo. Y quizás el mejor aprendizaje es practicar. Intenta con un libro, intenta con el otro. A veces uno hace un contexto y dice, pues no sé si será este. Pero sí, ese es, o sea, lo que el mismo libro te va diciendo, no hay donde perderse. El contexto se define o está compuesto por cuatro componentes. El primer componente es las palabras clave. Las palabras clave son eh, lo que vamos encontrando en el libro y hoy lo vamos a practicar. Entonces, estos son cuatro elementos del contexto, que sería las palabras clave, el trasfondo histórico, el propósito y los temas que vamos a estar obteniendo, es decir, no el tema que yo le voy a poner, sino el tema que el mismo libro me está sugiriendo. Eso es lo que debemos de hacer. Recordemos que lo que andamos buscando es lo que el autor dice. Yo no quiero decir algo a través de los pasajes de Abdías, sino vamos a ir al texto para que podamos aprender y discernir lo que el texto nos quiere decir a nosotros. Y eso es lo que pretendemos hacer. Entonces, vamos a dar una ampliación de estos cuatro elementos. Primeramente, las palabras clave. Las palabras clave son todas aquellas que encontramos en el libro que no sean personas ni pronombres, sino palabras, nada más palabras, que están en el texto y que se van repitiendo. Si ves que una palabra se repite 2, 3, 4, 5 veces, entre más se repita, no significa que Dios no tuvo creatividad para usar otra palabra o algún sinónimo, sino Dios tiene interés y tiene un propósito en usar la misma frase o la misma palabra en el texto. ¿Para qué? Para llamarnos la atención, para que nos pongamos atentos a que por qué Dios está usando la misma palabra. Eso puede generarnos un bosquejo, nos puede generar información. Las palabras claves son importantes para obtener el corazón de un pasaje bíblico. Nos ayuda mucho porque si comenzamos a analizar las palabras clave que aparecen dentro del texto que estamos estudiando, vamos a obtener no solo el propósito con que Dios las puso, sino también vamos a obtener el mensaje que Dios quiere darnos a través de el texto usando palabras repetidas. Es así como se encuentran. Las palabras que se van repitiendo las vamos anotando a un lado del texto y al final yo hago mi suma de todas las palabras clave. Esas son palabras que yo las puedo estudiar más adelante. Son palabras que necesito saber su verdadero significado. Tengo que buscar un diccionario, revisar qué significa, cuál es su contexto y todo. Esas palabras me van a ir abriendo el entendimiento de un texto bíblico, en este caso del libro de Abdías. En este pasaje, en este libro, vamos a encontrar palabras que a lo mejor no entendemos del todo. Y esto a mí me pasa que cuando voy leyendo un texto bíblico y hay una palabra que pienso yo que la conozco, pero tengo duda, entonces yo le pongo un signo de interrogación que significa que yo la voy a estudiar más tarde, porque quiero averiguar un poco más acerca de esa palabra. Así que son las palabras clave. Y luego está el trasfondo histórico. ¿Qué es el trasfondo histórico? El trasfondo histórico lo vamos a encontrar de una manera fácil, solamente de observar qué es lo que el libro está describiendo. Algunos, cuando es un evento, es fácil el trasfondo histórico porque es una actividad tras la otra, y es fácil, como por ejemplo el libro de Jonás. El libro de Jonás es una serie de eventos. El libro comienza con el llamado de Dios y termina con Jonás muy enojado y discutiendo con el Señor. Es una serie de eventos y eh, hay un trasfondo, porque Dios lo llamó, no quería ir a predicar, o sea, ya sabemos el trasfondo. ¿Cómo saber el trasfondo o lo que está pasando
en ese momento, lo que está sucediendo, cómo interactúan las personas. Esto nos va a ayudar para determinar el trasfondo histórico de un libro. Y todos estos elementos nos van a permitir encontrar el verdadero mensaje del texto. Recuerden, el contexto siempre reina en la interpretación. Y si nosotros tenemos la palabra clave, el trasfondo histórico, el propósito del libro y los temas, vamos a tener información suficiente para obtener el contexto o para tener el texto, el contexto de este libro. Y teniendo el texto, que sería como un marco de interpretación, se me hace mucho más fácil interpretar lo que el libro dice porque ya tengo su contexto. Yo sé en qué contexto hablaron o dijeron esas cosas. También en número 3 está el propósito. Eh, a veces es un poco difícil encontrar el propósito, pero aquí les damos la clave para que puedan captarlo. El propósito de un libro, prácticamente todos los libros de la Biblia tienen un propósito. Ninguno fue escrito nada más por practicar, no. Cada libro tiene un objetivo específico para el cual fue escrito. Y por lo general es para suplir una necesidad o corregir un problema. Entonces, el propósito, el objetivo, lo que se pretende alcanzar con el libro, para escribir ese libro, ese es el propósito. Entonces, ¿cómo se busca el propósito? El propósito se busca contestando dos preguntas: ¿por qué y para qué? Vean ustedes que el por qué tiene una flechita hacia la izquierda y el para qué tiene una flechita hacia la derecha. Y para que se recuerden, para que no se les olvide, he puesto una P ahí, que esa P significa la primera palabra de por qué y para qué, porque a través de esa P yo voy a hacer dos preguntas. La primera, que tiene que ver con algo que sucedió o está sucediendo, pero es algo que tiene que ver, que ya trae cola, es un problema, una situación que se está dando en el libro que estamos estudiando. Entonces tiene que ver con lo que causó escribir ese libro. O sea, es un problema, es una situación que está pasando. Si es una iglesia en el Nuevo Testamento, pues habría que ver por qué se le escribió a la iglesia de Éfeso, por qué a la iglesia de Filipos, por qué a los Corintios. ¿Cuál es el problema que hay? ¿Qué problema quiere resolver el texto o el libro? Así que a veces el mismo Pablo lo dice, el objetivo del libro. A veces hay que discernirlo conociendo un poco más el libro. Pero el por qué siempre tiene que ver hacia atrás, o sea, está buscando un problema. Tenemos que ver cuál es el problema que motivó al autor a escribir este libro de la Biblia, o que fue inspirado por el Espíritu para escribir este texto. Y la P, que habla de para qué, está hablando de hacia adelante. O sea, es cómo va a servir este libro, qué problema va a resolver este libro, cómo se espera que terminen las cosas al finalizar o al recibir o al leer o al entender el mensaje de este libro. Entonces, este libro fue escrito. Si hay un problema, entonces, y va a dar recomendaciones, yo voy a encontrar cómo se resuelve ese problema o cómo lo resolvieron en aquel entonces para poder yo resolverlo en el tiempo presente. Entonces, la unión o la fusión de ambas preguntas, ¿por qué y para qué?, nos va a dar a nosotros el propósito del libro. Vamos a suponer Tercera de Juan, digamos, como un ejemplo. Tercera de Juan, la pregunta es: ¿por qué está escribiendo Juan este libro o el anciano este libro? Bueno, porque hay un fulano que se llama Diótrefes que está causando problemas en una iglesia. Y en esta iglesia él ha llegado a tener autoridad suprema en la iglesia y no quiere que nadie más le quite su autoridad que él tiene. Y él decide quién predica, quién no predica, quién va a ser miembro y a quién va a ser expulsado. Entonces,
este hombre ha dicho que no quiere ayudar a ningún misionero. Ahora, ese es un problema muy serio. Ahora, ¿cómo se va a resolver este problema? Ahora, el problema no tanto es Diótrefes, sino que Diótrefes ha causado problemas a algunos miembros de la iglesia. Y esa carta está dirigida para animar a los miembros de la iglesia que han sido dañados o expulsados por Diótrefes. Ese es el objetivo. Entonces ya sabemos el problema. Ahora, ¿cuál va a ser la solución? Habría que buscar las palabras de ánimo en el libro. Y hay muchísimas palabras de ánimo, de aliento, de seguir adelante, etcétera. Entonces, ahí está el propósito, fusionando. Debido a los problemas que ha causado Diótrefes en la vida de muchos hermanos, digamos, el anciano escribe esta carta para animar a los hermanos que han sido maltratados. Y ya, ese es el propósito. Entonces contesto las dos preguntas, el por qué y para qué. Y finalmente estamos con los temas. La idea de los temas es poder tener un panorama general, entender a través de un bosquejo cuál es el desarrollo de todo o cómo Dios desarrolló ese libro, cuáles son las ideas principales, cómo se puede bosquejar ese libro. Es ahí donde podemos tener nosotros más conocimiento de lo que el libro está diciendo. Entonces, los temas son claves, son importantes, porque puedo yo ver el libro desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva del autor, desde la perspectiva del destinatario o de la perspectiva de algún personaje mencionado en el texto. Así que un comentarista puede hacer un comentario de un libro de la Biblia y puede venir otro comentarista a hacer otro comentario de la Biblia y ambos comentarios son muy diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno ve el libro desde diferente perspectiva. Y así es como los evangelios están hablando de Cristo, pero son diferentes perspectivas que tienen cada evangelio. Así que esa es la idea, que nosotros podamos ser capaces de bosquejar el libro de Abdías. La ventaja que tenemos es que este libro es bastante pequeño, ¿verdad? ¿Cuántos versículos tiene el libro de Abdías? ¿Alguien me quiere decir? 21 es. ¿Cuántos? 21. 21. Ujú. 21 versículos. Es muy pequeño, muy pequeño, por lo menos del Antiguo Testamento. Hay más pequeños en el Nuevo Testamento, pero este es un libro pequeño que rápidamente lo podemos estudiar. Bien, entonces les estoy compartiendo la teoría de lo que vamos a usar. Vamos a proceder entonces, ¿cómo hacemos para obtener el contexto de Abdías, del libro de Abdías? Primeramente vamos a leer el texto. Vamos a leerlo, nada más una lectura que nos va a permitir tener una referencia, familiarizarnos con el pasaje bíblico y ahí vamos a ir. Entonces, vamos a hacer la primera lectura del libro. Cada quien busque su registro de observaciones, que es ¿verdad? Ahí está la información. Entonces vamos a leerlo, solamente leerlo, no voy a buscar otra cosa, solamente voy a leer el pasaje. Y ahí el Espíritu Santo nos va a ir indicando de qué habla el pasaje, de qué personajes se mencionan y alguna información, no mucho, pero algo se me va a quedar en la primera lectura. Es lo que vamos a hacer, ¿ok? Comenzamos. Visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí que pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase?
Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama. Y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Ok, hemos hecho una primera lectura al libro de Abdías, y lo único que pretendemos con este primer vistazo que le hemos dado al libro es irnos acercando poco a poco. Es como más o menos acordarnos algo de qué habla y qué menciona, qué dice ahí que está pasando y qué personajes son los que participan. Ahí nos vamos a ir acercando poco a poco. Entonces, la segunda cosa que vamos a hacer es, recuerden que estamos sacando el contexto de Abdías, el contexto. Primero, ¿qué hacemos? Una lectura general. Segundo, marcar las referencias al autor con un óvalo. Entonces, los que tienen ahí ya sus materiales impresos, vamos a marcar con un óvalo el texto bíblico y vamos a escribir después lo que dice el texto sobre el autor. Bien, entonces vamos a hacer otra lectura y en esta vez voy a pedir al hermano Robert, a ver si me ayuda, Roberto Méndez, por favor. Vamos a leer nuevamente el texto, pero esta vez vamos a buscar las referencias al autor. Ok, vamos a ir buscando las referencias al autor. A medida vamos leyendo, si alguno va leyendo y ve que algunas palabras se van repitiendo, por favor me avisa para ir anotando estas palabras y ahí van a ir, ellas solitas van a ir saliendo las palabras claves. Muy bien, entonces, ¿listo, hermano Robert? Sí, amén. Ok, adelante, hermano. ¿Qué leo? ¿El versículo 1? Sí, lea el versículo 1 y ahí vamos a marcar las referencias al autor. Ahorita vamos a buscar el texto para ver cómo lo que vamos marcando.
Sí. Ya, permítame, hermano. Ok. Ya me pasé aquí. Ahí está. No. Ok, ahora sí, hermano. Adelante. Aquí vamos a ir Ah, marcando las referencias. amén. Dice así, visión de Abdías. Jehová, el Señor ha dicho así, en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Ok, vamos a pararle allí. Y este es uno de los versículos más difíciles de este libro. Los demás no están difíciles, pero este primer versículo cuesta captarle bien todo lo que está diciendo. Entonces, vamos a marcar ahí las referencias al autor. Primeramente, dice visión de Abdías, o sea, ahí está Abdías. Con un óvalo vamos a marcar las referencias al autor. Entonces, no hay duda de que es Dios que le está dando esta visión a Abdías, o sea, esta revelación. Ahí tenemos la primera referencia. Si no tienes un bolígrafo, aunque sea con un lápiz, puedes ir haciendo la marcación. No vamos a usar colores, sino que vamos a usar una figurita diferente o símbolos diferentes para cada palabra. Primeramente, Abdías. Y luego dice, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Ahora, lo que está diciendo es que va a mencionar o va a decir lo que Dios ha dicho. Entonces dice, hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Voy leyéndolo despacio porque dije, este versículo es de los más difíciles que hay. Entonces, mensajero es otra referencia al autor. Mensajero ha sido enviado a las naciones. Entonces, toda referencia a él, enviado a las naciones. Y luego dice, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Entonces, ese es el mensaje. Ese es el mensaje que está dando. Entonces, ahí marcamos esto nada más. O sea, todas estas tres referencias. Y vamos a seguir leyendo, hermano. Amén. Sí, He si no hay aquí, referencia, sí, usted sigue adelante. ok, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Ok, ahí, ¿a quién se está refiriendo ahí? Alguien que me pueda contestar, ¿a quién se está refiriendo en el versículo 2? ¿A quién ha hecho pequeño entre las naciones? ¿Quién Edom, está abatido? ¿No? Edom, A Edom, exacto. El mensaje es para Edom. Muy bien. Seguimos leyendo, hermano. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que A- moras en las hendiduras de sí, las adelante. peñas, ¿eh? Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Adelante, hermano, sígale. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? No hurtarían lo que no, perdón, le bastase. Ujú, Si entraran a ti vendimiadores, no dejarían algún rebusco. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus bien. aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Sí, adelante, hermano. Sí, ¿me puede pasar el 8, hermano? Sigue todo el libro, hermano, todo el libro. Ok, vamos a ver. Vamos al 8. Vamos a ver.
Dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirán vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haber alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Jehová. Sobre todas las naciones, como tú hiciste, se harán contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negueb poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galat. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat, poseerán las ciudades de Negueb. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl. Y el reino será de Jehová. Amén. Ok, gracias, mi hermano Roberto, muchas gracias. Entonces ven que las referencias al autor solo aparecen aquí en el versículo 1. Por eso no seguí avanzando ahí. Pero, ¿qué podríamos decir del autor? ¿Qué nos dice el libro acerca del autor? ¿Qué hemos encontrado al marcar las referencias al autor? De que Abdías es el mensajero enviado por Dios, Ajá, es un mensajero enviado. Es profeta. muy poco lo que podemos obtener. Tal vez analizando el nombre de Abdías. ¿Qué significa Abdías? Está en en las primeras páginas, en el bosquejo. Buenas noches, Adorador. maestro. Adorador. Adorador de Jehová o siervo de Jehová. Ujú. Sí. Entonces, parece que Abdías no es uno de estos escritores que escriben mucho sobre sí mismo. Él se dedicó a compartir el mensaje que Dios le había dado. Por eso es visión de Abdías. Y Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Podemos ver a un hombre, un siervo de Dios que le hace honor a su nombre, un adorador de Dios. De Abdías muy poco se sabe en la Biblia. Así que lo que tenemos que entender nada más es que es un mensajero, es un hombre que fue enviado. No fue por sí mismo, sino él iba cumpliendo las órdenes que Dios le había dado. Y el mensaje que iba a dar es un mensaje muy fuerte, es un mensaje muy duro y que a veces nosotros decimos, ah, pues lo escribió y ya. No, pero está hablando de la destrucción de un pueblo. Y cuando este pueblo se entere de lo que éste escribió, puede ser que hayan represalias, puede ser
que hayan reacciones. Y cuando ya lo vemos en su contexto, nos damos cuenta que escribir no solamente era escribir y ya, sino que trae consecuencias. Hay una responsabilidad. Pero Abdía fue un hombre fiel a Dios y fiel al mensaje que Dios le había dado. Así que estamos hablando de que Dios va a armar una batalla contra este personaje que se llama, o pueblo que se llama Edom. Muy bien, vamos al número 3. Dice, lee nuevamente el libro de Abdía y marca con un rectángulo las referencias a Edom. Luego contesta las siguientes preguntas. Y ahí vienen las preguntas. Ahora, quiero hacer una pregunta antes de seguir adelante acá. Quiero preguntarles, ¿quién es el destinatario de este libro? Vamos a escuchar algunas opciones. ¿Quién es el destinatario de este libro? Ese es un mensaje para la gente de Edom, que van a ser destruidos, ¿no? Ajá, ok. ¿Alguien más? Bueno, también a las naciones, dicen, pues, en A las general, naciones, ok. Ajá. o sea, como, sí, Ya tenemos ahí dos, como agregado, ¿verdad? ajá, exacto. A las naciones y también principalmente Edom se ha mencionado. ¿Alguien más? Ah, bueno, y a los descendientes de Jacob también, Ajá, exacto, exacto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, o sea, todos Israel, los pues. libros de la Biblia están dirigidos precisamente al pueblo de Dios. Y en este caso, aún por ejemplo, Jonás está dirigido, Jonás no está dirigido a los ninivitas, sino está dirigido al pueblo de Israel, para enseñarles de que aún los ninivitas, siendo tan malos, si se arrepienten, Dios los perdona. ¿Por qué no se van a arrepentir ellos? Y entonces aquí es muy parecido porque en realidad el destinatario es Israel, porque le está diciendo al final, mira, Jacob va a recuperar todo. O sea, no importa cuánto te ataquen Israel, no importa todo lo que las naciones vayan contra ti, no importa si se levanta aún tu misma familia como Edom, tú no vas a perecer. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. O sea, vean qué interesante aquí. No se menciona mucho y pareciera que el libro está dirigido a Edom o a las naciones, pero en realidad es un mensaje para Israel. Es un mensaje de decir, yo me voy a encargar de tus enemigos, yo los voy a destruir y a ti te voy a restaurar. O sea, qué bonito mensaje para Israel al leer este libro de cómo Dios va a tratar a los enemigos de Israel. Y vamos a Hermano, estar viendo también aquí cómo las naciones tienen mucho que ver en esto. Hermano Robert, adelante. sí, hermano, sí, no, correcto, correcto, sí, Sí. ahí bien lo dice, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla, o sea, se le está hablando a los de Israel, es un mensaje Ujú. para los de Israel. Sí, ahora está bien claro que el libro tiene un mensaje directo hablábamos la semana pasada, de juicio, ya es una sentencia contra Edom. Es una sentencia, pero no quiere decir que este libro fue, una vez escrito, se le llevó al pueblo de Edom. No, esto era para los israelitas. Y el mensaje es para específicamente ahí para darles ánimo a ellos y que sigan adelante. Es una de las cosas, por ejemplo, hoy en día tenemos esa certeza y esa seguridad de que Israel no va a perder ninguna batalla hasta que venga el anticristo y lo saque de su lugar. Pero eso será ya en el periodo de la tribulación. Antes de que llegue ese tiempo, que es el día malo, que es el día de la angustia, que es el día de su infortunio, que es el día, o estoy usando las mismas palabras que están acá. ¿Por qué? Porque este texto también no solo habla de lo que le pasó a Israel, sino de lo que le va a suceder a Israel y cómo Edom, las naciones y todos se vuelven en contra de Israel, que es exactamente
lo que estamos viendo hoy en día. Vean los periódicos, vean las noticias. Ahí se van a dar cuenta de cómo este libro está mencionando esos personajes que aparecen que son los personajes principales que se están viendo el día de hoy. Así que es muy importante. Y al final vamos a hacer énfasis en el versículo 15, porque el versículo 15 tiene mucho que ver con el mensaje que estamos viendo en estos tiempos. Bien, ahora vamos a marcar todas las referencias a Edom. Ahora sí nos vamos a ir para ver qué es lo que Dios dice con respecto a Edom. Bien, vamos a comenzar. Dice así: visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Vamos a ir marcando las referencias a Edom. Aquí no sé qué pasó, no me la marcó. Ahí está. Edom, ese es lo que vamos a estar marcando. Y sus diferentes sinónimos. Yo voy a explicar los sinónimos. Si ustedes que hicieron la tarea, ya van a saber que varias palabras acá, ya las entendemos a quién se refiere. Edom. Hemos oído el pregón de Jehová. O sea, hemos oído que el mensaje de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Ok, el mensaje ese es para ser compartido a las naciones. Entonces estamos hablando de dos personajes aquí, Edom y las naciones. Podríamos añadirle sin temor a duda, Naciones Unidas, le podríamos poner de una vez, porque eso representa muy bien lo que está sucediendo ahora. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. O sea, que los mismos hombres guiados por Dios van a atacar a Edom, a ese pueblo. Dice así, vamos, versículo 2. He aquí, pequeño, te he hecho entre las naciones. Bien, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras entre las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, moras tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Vean, allí voy marcando, ustedes vayan marcando también en sus textos las referencias a Edom. ¿Quién me derribará a tierra? Y si te remontares como águila, o sea, quiere decir, si vuelas como un águila, que los águilas ponen sus nidos en las partes más altas, pero aquí no solo como en las partes más altas, sino las estrellas. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. O sea, vean ustedes que es Dios el que está ejecutando este juicio. Es Dios quien está peleando contra Edom. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo ha sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú y tus valientes, oh Temán. Temán es una ciudad que está incrustada en la zona que pertenece a Edom. O sea, estamos hablando de lo mismo. Los sabios, la prudencia del monte de Esaú, y Esaú sabemos que es el mismo Edom, porque le pusieron Edom por el nombre, eso lo vimos la semana pasada, por el guiso que es rojo. Bien, entonces, porque todo hombre será cortado, a ver, permítame. Será cortado del monte de Esaú por el estrago. Aquí tenemos, estamos hablando de Esaú.
Todo hombre se refiere al pueblo de Esaú y el monte de Esaú. Ahora ya no está hablando y ustedes vayan viendo esta diferencia. A veces se refiere a una persona, pero en realidad le está hablando al pueblo. A veces se refiere a un lugar, pero en realidad también se está refiriendo al pueblo. Como acá está hablando de el monte de Esaú, pero está refiriéndose a Edom. Por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza. Ahí vean que este versículo 10 es bien claro para ver el objetivo del libro. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza. Serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Bien, aquí estamos, comienza a hablar de lo que le está pasando a Jerusalén, a Jacob, a Israel. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. Aquí dice que era como uno de ellos, pero dice aquí lo que él hizo, no debió haberlo hecho. No debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. Ojo con esto, cómo se va describiendo el problema que está pasando. Aquí dice, en el día de tu hermano, como que hay un día que esto había sido profetizado y que está sucediendo y que su hermano no le ayuda. En el día de su infortunio, vean, está el mismo día, pero se refiere, lo describe de otra manera. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. ¿Ok? Vamos leyendo y aquí me están diciendo que voy muy rápido, así que les vamos a dejar chance para que vayan marcando ahí. Ok, entonces dejo ahí la pantallita para que vayan poniéndose al día. Si se quedaron atrás, vean ahí cómo se marcó. Son todas las referencias a Edom, que de repente dice Esaú, de repente dice, o como, se refiere como al hermano de Jacob. Versículo 15, y este versículo quiero que lo veamos, lo voy a leer despacio porque tiene mucha información. Dice así, porque cercano está el día de Jehová. Aquí estamos hablando de un día y dice que está cercano sobre todas las naciones. O sea que ya no estamos hablando solo de Jacob o de Esaú, mejor dicho, sino ahora estamos hablando de todas las naciones. Como tú hiciste, ahora sí le está hablando a Esaú o a Edom, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Es decir, aquí está hablando de lo que tú siembras, eso cosechas. Y está haciendo mención, y en el mismo texto habla de Esaú o de Edom, pero también habla de las naciones. Vamos a comentar este versículo más adelante. Dice que tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis. O sea, aquí da a entender como que agredió o venció o hizo la maldad sobre su pueblo. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, o sea, Jerusalén, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión, o sea, volvemos a ver cómo el profeta está usando diferentes palabras para referirse a lo mismo. Aquí debería decir Jerusalén.
Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Vean qué interesante acá. Está hablando, dice, mas en el monte de Sión, o sea, otra forma de decir, más los israelitas, habrá un remanente que se va a salvar. Y habla no solamente de salvos de vida, sino que está hablando de la vida espiritual de ellos. Será santo. O sea, se refiere a un tiempo en el que el pueblo de Israel tiene ya una relación con Dios. Ya hay personas convertidas. Ustedes saben en qué tiempo se van a convertir. Ahorita todavía no. Ahorita no está así. Pero ese remanente va a ser salvo porque van a ser perseguidos en ese tiempo y todo, pero va a haber un remanente salvo y esos van a ser santos. O sea, su relación con Dios va a ser muy buena. Y luego dice, y la casa de Jacob, o sea, otra vez Israel, recuperará sus posesiones. Es decir, ahora Israel tiene una sección y tiene un mapa todo raro porque está Gaza, está Judea y Samaria, lo que muchos llaman Cisjordania, y algunos terrenos que no tiene, como la península del Sinaí hacia abajo, o como la parte de arriba, que, que es la zona donde están, actualmente está Siria, y recuerden que el territorio de Israel está representado por la bandera. La bandera tiene dos franjas azules a los extremos y una blanca con el dibujo de la estrella de David. La estrella de David representa al pueblo de Israel y lo blanco representa todo el territorio de Israel. Y las dos franjas azules representan los dos ríos, el Éufrates arriba y el Nilo abajo. Y ese es el terreno que Dios le dio a Israel. Y está diciendo acá que ese terreno que Dios le dio, Dios se lo va a devolver. O sea, eso es lo que está diciendo. Por eso dice, y Jacob recuperará sus posesiones, las posesiones que Dios le ha dado. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Y la casa de Esaú será estopa. Y la estopa tiene la característica que agarra fuego. Y los quemarán y los consumirán. Y ni a un resto quedará de la casa de Esaú. Aquí, donde dice los quemarán, debería estar marcado. Yo se me pasó, no lo marqué. Dice los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Esaú. Vamos a ver quiénes son estos de la casa de Esaú. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú. Y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Entonces todos esos ahora son naciones que están ahí. Libia, está Líbano, está Siria y son terrenos que algún día se les van a entregar a Israel. Y luego dice el 20, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que estén en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Aquí está hablando de viajes, o sea, hay muchos israelitas que viven fuera de Israel y que en el tiempo en que se les va a asignar los terrenos que les corresponden, todos estos israelitas van a viajar y van a poseer las tierras que Dios les dé a ellos. Así que va a haber mucho movimiento en aquel entonces, pero ya todo bajo la dirección de Jesús. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Vean este último versículo. Dice, subirán salvadores al monte de Sión. O sea, ese monte de Sión es un lugar importante donde Jesús va a poner sus pies cuando Él venga en su segunda venida. Pero no viene solo, viene con salvadores. Y cuando Él venga va a haber un juicio.
Él viene para juzgar al monte de Esaú. Y luego viene el milenio, que es y el reino será de Jehová. Un solo versículo que tiene una serie de eventos ahí muy, muy importantes. Entonces marcamos el monte de Esaú y el monte de Esaú que aparece ahí. Muy bien, entonces vamos a contestar las preguntas que aparecen acá y yo les pido de favor ahí que habiliten sus micrófonos para dar respuesta a las preguntas. Dice, ¿quiénes entrarán en batalla contra Edom? Es la primera pregunta y siempre les estoy poniendo ahí su versículo para que sepan dónde encontrar la respuesta. Esto es una práctica de encontrar la verdad. Si hay preguntas, busquen en la Biblia que ahí vienen las respuestas. ¿Quiénes entran en batalla contra Edom? Israel. Ajá, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más dice ahí el versículo? Hay varios que participan. Todas las naciones, ¿no? Las naciones, ajá, exacto. Están ahí en esa batalla. Ajá, exacto. Las naciones, el pueblo de Israel. Ujú. ¿Y quién más? ¿Qué personaje estará aquí cuando dice levantaos y levantémonos? Cuando dice levantémonos, ¿quién es? ¿O quiénes están ahí? Ya dijimos las naciones, pero ¿quién más Je- podría estar? Sí, Jehová. Jehová. Dios. Exactamente, gracias. Es Dios. Imagínense que Dios está usando las naciones que no hacen su voluntad, pero Dios usa las naciones para hacer su voluntad sin que ellos se den cuenta. Y dice, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Quiere decir que este pueblo llegará a ser tan malo que todos los pueblos van a querer destruirlos a ellos. Y dice, levantémonos, o sea, es Dios mismo. Pero dejemos a las naciones a un lado, dejemos a Israel a un lado. El hecho de que sea Dios con quien está peleando, eso es fuerte. Entonces, nadie se va a querer oponer a Dios y querer ganarle. Así que vean lo atrevido que es este Edom, queriendo pelear contra Dios. Bien, otra pregunta. Dice, ¿cuál es la razón por la que Dios está contra Edom? Ahí en versículo 10. Por la violencia y la enemistad contra Israel. En el versículo, perdón, en el versículo, yo había puesto aquí versículo 2, me parece. ¿Cuál es? Ah, ok, 1:10. exacto, sí, sí. ¿Cuál es la razón por la que Dios está contra Edom? Ujú. Pues básicamente porque abandonó a Israel, dice, y que no Ajá, debió haber actuado ni aprovecharse de la situación mala que tenía. exacto, exacto. O sea, hay Y de entender que el Señor también, bueno, que ellos pasaron un periodo mal, pues malo, Israel, y de alguna manera, ¿no? Pues se alegró, no hizo nada. Sí, dice ahí que hasta ok, colaboró en la cuestión, ¿verdad? O fue parte de lo que le sucedió también a exacto. Era Israel. como uno de ellos, dice la Biblia. Sí, Ajá, ajá. exacto. Hermano Alfonso. Y también vemos dentro de la historia que cuando el recorrido que hizo el pueblo de Israel en el desierto, en cierto momento los iban persiguiendo y tenían que atravesar toda esa parte de Edom, incluso fueron y hablaron con ellos y y les ofrecieron pagarle pues para que pasaran únicamente, pero ellos no los dejaron, incluso hasta los persiguieron también ellos mismos. Entonces Sí. también eso hizo enfurecer a Jehová mismo. Entonces es Ujú, parte de las injurias, de las rebeliones, porque siendo hermanos nunca lo respaldó sí. dentro de su recorrido. Ujú.
Excelente, hermano. Y aquí el hermano Alfonso ya se nos adelantó, ya nos dijo varias cosas que están escritas en otro pasaje, Perdón. pero bien, viene a reforzar lo que tenemos en este versículo, ¿verdad? Una de tantas injurias fue esa, que no dejó pasar al pueblo de Israel. Lejos de decirle, claro que sí, pásale, somos hermanos, y ahí agarra agua, comida, ahí te vamos a apoyar y síguele. No, dijo, aquí no pasas, y si pasas, vamos a levantarnos contra ustedes. Y eso, hay una cosa interesante en este versículo 10 que dice, por la injuria tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Podríamos parafrasear este versículo y podríamos decir, el versículo 10, que por estar en contra de Israel te va a cubrir vergüenza y vas a ser cortado para siempre. Hoy en día hay muchas naciones, muchos países, muchas personas que están en contra de Israel. Y este libro solo describe lo que les va a suceder a aquellas personas que están injuriando a Israel. Y eh, qué duro es porque no solo Edom, sino las naciones. Y este pasaje nos deja bastante claro que no es el hecho de que algo que pasó y solo fue un conflicto entre estos dos hermanos, no. Estamos sacando de aquí un principio, que todo aquel que maldice a Israel será maldito y todo aquel que bendice a Israel será bendecido por Dios. Es una promesa que aparece en el libro de Génesis y, y sigue vigente hasta la fecha. No dice si Israel está bien conmigo, entonces yo lo voy a bendecir, sino no, es una promesa abierta. Si bendices al pueblo de Israel, Dios te va a bendecir a ti. Pero si lo maldices, si lo injurias, debes de atenerte a las consecuencias, porque Dios siempre va a defender a su pueblo, siempre. Por eso Israel, desde que se fundó el Estado hasta la fecha, no ha perdido ni una sola batalla, porque Dios está con ellos, Dios los defiende. Y es hasta absurdo pelear con Israel, porque eh, siempre se le van entre varias naciones encima, y aun cuando van hasta 6, 7 frentes que ha tenido Israel, ahí sigue Israel muy bien, ahí está. ¿Y por qué? Por la tecnología, porque tiene aviones, porque tiene amigos a Estados Unidos. No, es porque Dios es misericordioso, ¿verdad? Por eso. Y Dios los protege. Otra pregunta. Hermano Alfonso, ¿o quién? Ah, Lorena, sí. Sí, me surge la pregunta ah, porque es un tema candente ahorita, Sí, sí. eh, por lo que está pasando ahorita en Gaza, ¿verdad? Las Ajá. ciertas, lo que podríamos llamar, lo que se le llaman, y hay, dicen que hay evidencia, ¿verdad? Salen noticieros y todas esas cuestiones de crímenes de guerra que Israel está cometiendo, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto como creyentes vamos o sea, cuál sería la postura correcta en una situación de esas? Pues, Sí. Eh, porque es cierto, Israel es el pueblo de Dios y todo lo que tú quieras, pero también hay historial en la misma Biblia de que no siempre los gobernantes de Israel fueron justos. Bueno, y para eso tenemos todo el registro de los reyes sí. de Israel que fueron malos, dice la palabra, ¿verdad? Fueron malos Ajá. y bien malos. Y hay unos que dicen hasta que, o sea, son contados con los dedos de una mano los que realmente hicieron la voluntad del Señor, ¿verdad? Mientras que Sí. todos los demás, pues, nada que ver, ¿verdad? Entonces, esa es mi pregunta, ¿cuál sería la perspectiva, pues, como creyentes, a lo que muchos vemos que está sucediendo, pues, que salen los Sí. noticieros acá, ¿no? En este tiempo ahorita, pues. Sí, sí, claro, sí. Vamos a escuchar al hermano Alfonso, luego voy a dar respuesta. Ok. Adelante, hermano. Sí, yo lo que veo en la situación ahorita de Israel es una guerra
aparte de física, es una guerra celestial, ¿no? Porque el maligno está atacando, pero fuertemente. Yo en lo personal lo único que hago es bendecir mi oración en favor de Israel, porque también recordemos cuando se le ordenó a Saúl, ¿no? Extermínalos. Y él, pues, ¿qué fue lo que hizo? Separó el ganado, ¿no? Pues esto es bueno, perdonó al rey. Entonces, hay cosas que nosotros, o sea, yo en lo personal, o yo lo digo por mí mismo, digo, yo no puedo juzgar al pueblo de Israel porque me va a juzgar Dios. Lo único que puedo hacer es bendecir al pueblo de Israel para que Dios, dirija pues a Netanyahu a tomar las buenas decisiones, o sea, hasta ahí, pero ya meterme a otra parte, pues ya no me corresponde. Únicamente es la oración y bendecir al pueblo de Israel para que Dios lo respalde en estos momentos. Sería mi aportación. Ok, gracias hermano Alfonso, muchas gracias. Pues mira, si partimos de la promesa que aparece en Génesis, bueno, hermana Vilma Mora, por favor. Active su micrófono, hermana Vilma. Buenas noches, Sí, hermano. Dios la bendiga. buenas noches. Con respecto a lo que estaba diciendo la hermana ahorita, por lo que yo he estado escuchando últimamente con lo respecto a Israel, parece que la mayoría de noticias que vienen de todo el mundo son noticias falsas también, que lo Sí, acusan a Israel de genocidio, de malo. La mayoría de noticias son falsas. Incluso la otra vez vi un documental donde los enemigos de Israel ponen así gente con sábanas en el piso, dizque aparentando que están muertas, pero así están vivas. Y eso graban y le hacen ver a las naciones, al mundo, de que Israel es malo, que mata gente, que mata niños, pero no se ve en el lado de lo que, por ejemplo, cuando hizo los de Hamas, hicieron el 7 de octubre, que se entraron a las casas. Es decir, todas las naciones ahorita están contra Israel. Es decir, todas se están acumulando contra él. Y la mayoría de noticieros dicen noticias falsas con respecto a Israel. sí, sí. Es cierto, hermana. Si vemos las noticias, podemos pensar que un 80% de las noticias están contra Israel y dependiendo del Ujú, país donde vivamos, ¿verdad? Por la tendencia que el país tenga. Ahora, ujú. quiero hablar, para dar respuesta a este tema, en un aspecto muy amplio. Vamos a decir que en este punto histórico de la humanidad, el enemigo siempre ha querido, recordemos que es el príncipe de este mundo, y el enemigo siempre ha querido estropear los planes de Dios. Entonces, Dios tiene un plan con Israel y él quiere estropearlo, quiere destruirlo, como lo intentó hacer con Jesús, de querer hacer que él cayera en pecado por la tentación y fue vencido. Entonces, ahora está atacando a su pueblo. La misma Biblia dice que lo va a perseguir y una de sus grandes cosas, victorias que va a tener en la tribulación es vencer al pueblo de Israel. Lo va a lograr. Pero en este momento, digamos que está toda esa fuerza espiritual detrás de muchos gobernantes, porque lo quiero plantear desde el punto de vista espiritual, detrás de muchos gobernantes, insinuando o motivando para destruir el plan que Dios tiene al final de los tiempos. Ahora existe un movimiento mundial que están lanzando desde las Naciones Unidas, que es la Agenda 2030, que le llaman. Es una agenda que está distribuyendo y están metiendo miles de dólares a eso para desarrollar estos programas. En esa agenda algunos le llaman lo que es la filosofía wokista. Entonces, ¿qué es lo que lleva esa agenda? Está desarrollando
lo que son los, digamos, los grupos minoritarios, los grupos pequeños que están siendo reprimidos, esos grupos que de alguna u otra forma le están violando sus derechos y cosas así. Entonces, esta agenda lo que viene a hacer es como a proteger, a cuidar, a resguardar a esos grupos pequeños, a esos movimientos pequeños. Por ejemplo, el aborto, los que están a favor del aborto, los que están a favor de los gays, todo lo que es la agenda lésbico, gay, todo eso, son parte de este movimiento. Ahí va también lo de los grupos pequeños, que es en este caso las migraciones, todo lo que son las migraciones, no solo en Estados Unidos, en todas partes está metido eso. También está lo de Free Palestine, ¿verdad? Porque es otro grupo minoritario que también hay que meterlo ahí para proteger, para cuidar. Y así hay toda un movimiento mundial que está protegiendo a las minorías. Entonces, esto de que si voy a favor o en contra de Israel es, digamos, como una pequeña parte de todo un movimiento. Ahora, refiriéndonos específicamente, porque hay varios casos, varios grupos minoritarios. En este caso, el grupo minoritario es Israel. ¿Y cuál sería la contraparte? Lo que es el antisemitismo. Eso ha crecido increíblemente. O sea, hay muchos países que ya no les interesa oír la verdad, sino simple y sencillamente ya tienen una postura, tienen una posición que no están dispuestos a negociar, aun cuando la verdad la tengan enfrente. Y, y están hablando de que Israel es genocida cuando es obvio que no, ¿verdad? Porque ¿qué país que quiere suicidar al otro le da de comer? Mira, Israel le está dando comida, le está dando agua a los de Gaza, les está dando, eh, hasta los protege de Hamas. Y está haciendo tantas cosas por ellos. Antes les daba trabajo y los incorporaban, etcétera. Entonces, no hay indicios de un genocidio, pero sin embargo, no importa lo que se explique, lo importante es que se haga. Y han habido intentos de enjuiciar a Israel y cosas así, pero no está el sustento. O sea, cuando van a buscar la verdad, se dan cuenta que no es cierto. Muchas de las cosas que están diciendo no son ciertas. Ahora, ¿vamos a decir que Israel está bien con Dios? No, no, porque la profecía está en desarrollo, la profecía de los huesos secos. Ahorita existe la nación, pero no tiene comunión con Dios. Es decir, el espíritu, cuando Dios le dijo al profeta, sopla el espíritu, cuando realmente Israel se convierta a Dios y esos 144,000 vengan a Cristo y sean los que van a predicar, ok, ese es el momento en que llega el espíritu a la nación, pero en este momento no. Es decir, hay idolatría, hay pecado, hay un montón de cosas, pero sigue siendo el pueblo de Dios. Pero Israel, como dijo Lorena, muy pocas veces ha estado bien con Dios, muy pocas veces, pero nadie cuestiona de que porque cuando está mal no es pueblo de Dios, cuando está bien sí es pueblo de Dios. La promesa es pareja y ese es el pueblo de Dios. Y aún todas las promesas que están en la Biblia, Dios no se avergüenza de decir que ese es su pueblo. Y justamente lo ha escogido porque si Dios ama a este pueblo, puede amar a cualquiera. Entonces, yo creo que nuestra posición como cristianos, sabiendo que todo el príncipe de este mundo está moviendo todo esto, creo que nuestra tarea es apegarnos a lo que dice la palabra de Dios y bendecir al pueblo de Israel. Bendecirlo, ¿por qué? Porque yo estoy obedeciendo la palabra. Y por otro lado, es porque eso es lo que a Dios le agrada. Yo me he dado cuenta que cuando oro por el pueblo de Israel, Dios contesta la oración, Dios se manifiesta y podemos clamar a Dios y pedirle al Señor que se manifieste. Y como digo, aquí en este libro, que no parece, pero en este libro hay mucha información sobre la actitud que deberíamos de tener. Digamos, todo aquel que está en contra de Israel es un Edom, es un edomista, edomita.
todo aquel, y representa espiritualmente hablando a la carne. Entonces, tenemos una fuerza grande, la carne contra el espíritu. ¿Y por qué lado vamos a ir? Bueno, obviamente por el lado del espíritu. Y por eso precisamente Dios siempre ha respaldado a Israel. Si yo me voy al otro lado, entonces yo ya no estoy ni respaldando a Israel, ni siendo respaldado por el que respalda a Israel. Yo tengo que ser muy sincero y honesto y decir, Señor, yo me voy contigo. Y si tú vas con Israel, vamos entonces adelante. ¿Verdad? Entonces, hermano Alfonso. Sí, pastor, para reafirmar lo que acaba de decir usted, Sí, lo vemos claramente en el versículo 7. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contigo. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ellos entendimiento. sí. Es exactamente así. Aún Dios mismo va a usar las naciones para atacar al mismo Edom. Pero es lo que pasa, ¿verdad? Ahorita podríamos hablar de derecha, de izquierda, quienes van a favor, quienes en contra, pero la verdad no es izquierda, derecha, sino es lo que la palabra de Dios nos indica. Y lo que nos dice es que sigamos las instrucciones que el Señor nos ha dado, bendiciendo al pueblo de Dios y orando siempre por la paz de Israel, ¿verdad? Entonces, adelante, que ese es el camino seguro, certero, y el que la misma historia nos ha demostrado, que independientemente de lo que sea Israel, Dios cumple sus promesas. Y dice, yo les voy a entregar todo de vuelta. ¿Por qué? Porque es su pueblo y Dios dice que Él prometió no en base del carácter de Israel, sino prometió en base del carácter de Dios. Porque dice, la promesa tuve que hacerla en base a mí, porque si la hago en base a Israel, dice, pues esto no es nada seguro. Pero igual, nosotros no vemos a Abraham pasando por el sacrificio, sino que vemos que solamente Dios pasó por el sacrificio. O sea, ese pacto que Dios hizo con Abraham para salvación no es un pacto que depende de las acciones o actividades del hombre, sino de la promesa que Dios nos ha dado. Y es justamente Cristo mismo es el que nos da ese camino nuevo y verdadero que dice para que nosotros podamos pasar no por las piezas puestas a un lado y pasar en medio para hacer un pacto, sino por ese cuerpo de Jesucristo que se dividió y podemos pasar ahí en medio cuando el velo del lugar santísimo se partió. Dice que el velo es el cuerpo de Cristo y nosotros pasamos ahí para poder estar en comunión con Dios ahí al lugar santísimo. Entonces, no depende de nosotros, es como la salvación, yo no la merezco, pero Dios me la da. El pueblo de Israel no merece ser el pueblo de Dios, pero Dios lo ha escogido. Y eso es lo que debemos de hacer, reconocer y respetar lo que es Dios, ¿verdad? Así que, pues, con seguridad y con confianza, vamos adelante. Bien, entonces, seguimos contestando, se pone interesante esto. Describe cuál es el resultado para Edom por luchar contra Dios, ahí en el versículo 2 al 10. Allí, si quieren, lo leemos nuevamente para que podamos verlo. Dice en el 2 al 10, vamos a ver los resultados por estar en Edom. Dice en el 2, he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos sus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte por el estrago, por el monte de Esaú por el estrago. A ver, hasta el versículo 10.
Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. ¿Qué cosas ven ustedes que puede ser una respuesta a la pregunta, ¿cuáles son los resultados de Edom por luchar contra Dios? De ser cortados para siempre y destruidos, hermano. Destruidos, cortados para siempre. Muy bien. Ok, allí hay una lista de cosas. Ahorita no la vamos a sacar toda, solo la quería mencionar. Pero hay bastantes cosas, como dice, te he hecho pequeño entre las naciones. Le van a robar todos sus tesoros, sus amigos lo van a traicionar, etcétera, ¿no? Vamos a hacer una listita bien clara más adelante, en otra clase, y vamos a ir analizando lista por lista. Hay una palabrita, una pregunta que me salté. Dice, ¿cómo debe de ser el corazón de una persona que luche contra Dios? Ahí en el versículo 2 dice, 3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Y eso es precisamente lo que sucede, ¿no? Que solamente un corazón soberbio, ese es el que se le ocurre pelear contra Dios. Ir en contra de los planes de Dios, solamente el soberbio lo puede hacer. Es triste ver cómo personas engreídos de corazón hablan contra Dios y después la misma historia nos aclara de que obviamente como aquel proverbio que dice, antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. Y eso es lo que pasa cuando la soberbia del corazón de las personas es tan fuerte que se autoengañan ellos mismos. Seguimos entonces. ¿Qué es lo que debió haber hecho Edom con su hermano Jacob, del 11 al 14? ¿Qué es más bien lo que no debió haber hecho? Recuerden del 11 al 14, hay varias cosas ahí. Vamos a hacer la lista después, pero quiero que vean cómo se portó con su hermano. Dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de tu infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a los bienes en el día de su calamidad. Hermanos, esto que está pasando es lo que no debemos hacer nosotros con Israel. Y ante la pregunta que se hizo si vamos a estar a favor o en contra, pues aquí está diciendo, no debiste tampoco haberte parado en las encrucijadas para matar a los que ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia, porque cercano está Jehová. O sea, viene un juicio contra aquellos que estuvieron en contra de Israel. Y ahí es donde van a tener que dar cuenta ellos de esto. Entonces, vamos a hacer también más adelante una listita de lo que la gente hace o las naciones hacen o lo que hizo Edom contra Israel y que por eso Dios está mandando un juicio. Y recuerden que en este caso es un juicio tan severo que no tiene arrepentimiento. Acuérdense qué le pasó a Esaú cuando quiso arrepentirse en Hebreos capítulo 12. Dice que procuró arrepentirse, pero ya no había oportunidad para el arrepentimiento. Es decir, todo aquel que tiene una postura contra Israel, ese tiene una maldición que ya no es reversible. Es algo que Dios da un enunciado y ya, o sea, tú estás en contra mía, no estás en contra de Israel, te estás poniendo contra mí, porque el caso de Edom está peleando contra Dios. Exactamente. Entonces vamos a hacer una listita de todo esto y no solamente hay que ver esto desde el punto de vista de las naciones, sino del punto de vista histórico, como en el caso de Edom, pero hay que verlo desde el punto de vista personal. ¿Cuál va a ser mi actitud ante Jacob? ¿Cómo voy a ver yo a Jacob? ¿Qué es lo que no debo hacer con Jacob? Y esto es precisamente, ahí está la lista de lo que no debemos hacer con Jacob. Es decir, dice, no debiste haberte quedado mirando nada más, con solo mirando. Yo cuando
cuando me imagino yo que si un hermano le están pegando, digamos, a mi hermano le están pegando, dos personas allí, yo no me lo voy a quedar viendo nada más, porque lo están golpeando de patadas y todo, y yo nada más estoy viendo ahí cómo le pegan, más bien sintiéndome, bueno, gracias a Dios que no es a mí que me están dando. Y no, dice, no, dice Dios, no, 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 no es bueno, no debiste haberte quedado mirando nada más, no. Un buen hermano corre y se deja ir con patada voladora ahí, hace lo que quiera, pero defiende a su hermano. Eso es un afecto natural, que es lo que Dios espera de un hermano, que proteja, aunque los dos vayan a aguantar, pero se deja ir porque es su hermano. No dice, no, es que calculo que mejor que le den solo a él y no a los dos. No, déjate ir porque es tu hermano y debes de protegerlo, cuidarlo, o por lo menos hacer el intento. Así que este, hay varias cosas aquí que el mismo libro dice, que a través de Dios nos dice, a través de Abdías, lo que no debemos de hacer con Israel. Y al final está hablando de las naciones. Vamos a leer el versículo 15. El versículo 15, aunque ya nos hemos adelantado un poco, pero quiero que leamos el versículo 15. Voy a pedir a alguno de ustedes, si es tan amable, de leer el versículo 15 y, y voy a abrir el tiempo para que algunos de ustedes puedan hacer comentarios sobre el contenido de este versículo 15. Vamos a... Dice, porque Sí. cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Ok, gracias, muchas gracias. Entonces aquí vean el versículo 15. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Ok, vamos a ver. Tengo que moverlo otra vez. Voy a salir y lo voy a meter. Ok, versículo 15. Dice así, porque cercano está el día de Jehová. Aquí em, la frase futurista es el día de Jehová. O sea, la frase escatológica es el día de Jehová. ¿A qué se refiere el día de Jehová? Está hablando de un evento de juicio. Ok, vamos a ver, hermano Marco. Hermano Marco, adelante. A ver, hermano Marco, le estamos esperando su comentario. Recuerden que lo íbamos a leer y lo íbamos a comentar. Y el hermano Marco nos dejó ahí con la mano levantadita. ¿Alguien más que quiera comentar sobre el contenido? Hermano Roberto Méndez, adelante. Gracias, hermano. Sí. Bueno, Edom no fue la única nación que se alegró cuando cayó Judá, ¿verdad? Toda nación y toda persona será juzgada por la forma en que haya tratado, digamos, al pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel. Eso lo Sí, podemos ver hoy en día, con estamos hablando con todas las naciones que van en contra y le están haciendo daño. O sea, van a ser juzgadas por parte de Dios. Es sí, lo que entiendo yo. sí, así es. Cercano está el día. Muy bien, excelente, hermano, así es. Así es. ¿Alguien más que quiera comentarnos? Adelante, hermana Vilma. Hermano, pero por ejemplo, ese versículo aplicaría en estos tiempos para lo que es la iglesia, porque usted sabe que hay personas que nos rechazan, que siempre andan mirándonos, qué hacemos, qué no hacemos, o entre las mismas familias a veces nos aborrecen por ser cristianos, o en las Sí, mismas iglesias, porque de pronto tenemos algún ministerio o servimos. En la misma iglesia suceden este tipo de conflictos a veces con respecto al versículo 15. sí, Se sí, puede bueno, aplicar nosotros también hoy en el día. es cierto, hermana. Lo que pasa es que aquí hay un principio que puede aplicarse, digamos,
no solo a Israel y el trato con Israel, sino nosotros como hijos de Dios y también, como dice la Biblia, lo que han hecho contra uno de estos mis hermanos más pequeños, lo han hecho contra mí. Entonces hay un principio ahí que se puede aplicar también. Pero es importante, digamos, como centrarnos en el tema que es Israel y cómo vemos este versículo 15 a la luz de los acontecimientos actuales, ¿verdad? Que están hoy en día ahí comentándose. Correcto. Gracias, hermanita Vilma. ¿Alguien más que quiera comentar? Lo que decía mi hermana es muy cierto, porque aquí podemos sacar, digamos, salir un poco de lo que es escatológico y verlo como histórico. El pleito de dos hermanos gemelos, cómo se tratan entre ellos. Y lo natural es que los gemelos, si fueran hermanos, deberían de apoyarse. Y si son gemelos, con más razón. Pero no es la historia, ¿verdad? No es lo que se muestra en este pasaje. Y eso es contra naturaleza. ¿Alguien más que quiera comentar el versículo 15? Sí, hermano. Sí, dice, hay una porción que me llama mucho la atención, dice, como tú hiciste, se hará contigo. O sea, cayendo dentro del mismo principio, o sea, lo que tú hagas contra el pueblo de Israel, eso mismo hará Dios contigo. Exacto. Ahí está la promesa, es cierto, hermano. Ahí ha pegado a la palabra. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza, es la consecuencia. Pastor, ahí Sí, viene a mi mente, recuerda que precisamente hace, ¿qué? Más de un año que estábamos en el otro curso, habíamos comenzado el de eventos del final, ¿verdad? así, ajá, Sí, exacto. y esa semana misma, creo que fue, unos días después de que sucedió lo que ha provocado todos los últimos acontecimientos, ¿se recuerda? Ah, es El cierto, sí, famoso sí. ataque del 7 El de 7 septiembre, de de octubre, octubre ajá, fue, ¿verdad? ajá. Sí, y todavía estamos platicando. Ahí se ha desatado todo esto, Sí, sí, ajá. sí. Ujú. Entonces me llama la atención que ese versículo, ese ya se acerca el día del Señor, lo estamos estudiando o deberíamos estarlo estudiando como profecía, pero realmente se está viendo que lo estamos estudiando casi como histórico, o sea, lo que está sucediendo ya ahorita, Sí, sí, ¿verdad? la Ya no es verdad que tan sí, profético, ya no es tan sí, profética la cosa. ajá. Eso es lo que me llama la Sí, atención, pues que es del momento, pues ya no es de, no es de que hay que saber cuándo va a suceder todo esto, no, o sea, ya ahorita está lo pasando, estamos pues. viendo, sí, Sí, exacto. exacto. Sí, y a veces la palabra de Dios tiene un mensaje histórico sí, histórico, tiene un mensaje presente y tiene un mensaje futuro. Y es aplicable en estos casos, así. Así que este es un texto que también nos está diciendo, y no solo eso, sino que si dice cercano está el día de Jehová, quiere decir que cercano está la venida de Cristo también, porque el día de Jehová es después de la venida de Cristo, así que está más cercano todavía la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y porque todo esto que se describe aquí, proféticamente hablando, se refiere a la venida después de la venida de nuestro Señor Jesucristo en el periodo de la tribulación. Pero como muchos pasajes tienen ese mensaje histórico, mensaje presente y mensaje profético, también nos deja ese mensaje para nosotros en estos tiempos. Cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. O sea, aquí está hablando de que Dios los ha dejado, pero Dios no está descuidado. Dios está viendo lo que están haciendo. Y dice, este pasaje asume que hay una autoridad superior a las Naciones Unidas, hay una autoridad superior a cualquier ser humano, a cualquier organización. Y dice, cercano está el momento en que yo voy a hacer un juicio sobre ustedes. De hecho, en la Biblia, cuando el Señor Jesucristo viene en su segunda venida,
dice que se va a desarrollar lo que se conoce como el juicio de las naciones. Y la norma, la pregunta será, ¿cómo, cómo estabas a favor o en contra de Israel? Esa va a ser la pregunta de las naciones. Y muchos países van a tener que decir, bueno, la verdad es que, no, es que yo veía esto, a mí me parecía, no, estabas a favor o en contra de Israel. Y es lo que Dios va a preguntar. Y dice que los que estén a favor van a ser los corderitos, las ovejitas, y los que estén en contra van a ser los cabritos. Y así los va a ir separando. ¿Estabas en contra o a favor? Ok, ahí está. Porque Israel va a ser perseguido en la tribulación. Y dice ahí que aquellos que lo apoyan a Israel, que le ayudan a Israel y que lo apoyaron, esos van a ser las ovejitas y van a entrar al milenio. Y los que no, esos van directamente al infierno. Entonces, la pregunta ya es válida en este momento. ¿Estás a favor o en contra de Israel? Ya todavía no ha llegado el juicio, pero va a ser tan evidente en aquel entonces que ahora como que ya se está definiendo bien lo que la razón está por un lado y la posición está por otro, porque no estamos hablando de quién tiene la razón, sino cómo está su corazón. Si su corazón está en contra del pueblo de Israel, por más explicación que le den, por más razones y videos que le den, no va a entender. Ya es una disposición de su corazón y como dice la Biblia, tu corazón te ha engañado, ¿verdad? Y eso es precisamente, ya no ven su error, ya no ven su problema ahí. Así que interesante, se va poniendo y estamos apenas comenzando el estudio de Abdías y tiene muchas cosas interesantes que le vamos a ir sacando aplicadas a la actualidad. Pero bien, ya se nos fue el tiempo y vamos a orar. Voy a pedirle a Lorena, por favor, que nos dirija en oración. Claro, pastor. Sí, Eh, Señor, te damos gracias en esta noche que has abierto nuestra mente, nuestro corazón, para entender lo que estamos viviendo, Señor, a la luz de tu palabra. Gracias porque tú siempre nos guías, estás con nosotros, nos acompañas, Señor. A veces estos espacios para poder aprender, Señor, de ti. Y yo quiero bendecir en esta noche a nuestro querido pastor que nos guía, maestro que tú has puesto en nuestro camino, Señor, para mostrarnos lo que tú quieres que sepamos, para darnos esperanza en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que para algunos pueden ser oscuros, pero vemos brillar la luz para nosotros. Bendigo la vida de mis hermanos que están presentes, que hacen su tiempo, hacen sacrificios, que ponen de su corazón, Señor, para seguirte y para aprender de tu palabra, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por nuestros líderes y bendecimos a las familias aquí representadas, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos bendigas en esta noche, nos bendigas el resto de la semana, Señor, y nos bendigas como siempre, Señor, y nos protejas, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias. amén. Amén. Muchas gracias, Lore. Así que muy bien.